Sí, gracias a Dios por esta oportunidad de acercarnos a su palabra. Bien, yo quiero que empecemos pensando cada uno en una situación difícil que usted esté afrontando en este momento o que de pronto ha enfrentado recientemente. Y quiero que piense cómo lo hace sentir esa situación, cómo se siente, qué lo hace pensar en cuanto a Dios. Usted ve esta situación como un inconveniente, como ¿por qué me está pasando esto a mí? O como una oportunidad, como una excepción, como algo muy raro o como una parte natural de la vida. La verdad es que todos enfrentamos situaciones difíciles y si usted no ha enfrentado situaciones difíciles en la vida, le profetizo que en algún momento va a enfrentar. Hoy vamos a hablar de momentos difíciles, vamos a hablar de pruebas, de cómo enfrentarlas, de cómo estas pruebas nos hacen sentir frente a Dios, de cómo nos deberían hacer sentir. Vamos a hablar de dos temas que en nuestro momento actual parecen contradictorios. Vamos a hablar de las pruebas, de los momentos difíciles y de la felicidad o de la alegría o del gozo. De cómo se relacionan las pruebas difíciles y la felicidad en una sociedad en que la felicidad es lo más importante. Creo que eso es uno de los temas más importantes de hoy en día. Vamos a ver cómo se relaciona eso, la felicidad, la alegría, el gozo con las pruebas difíciles. Para eso vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. No sé en qué versión lo van a poner allí y no recuerdo en qué versión lo puse acá, pero bueno, siempre es bueno tener diferentes versiones. Voy a leerlo en la versión que tengo aquí, que creo que es Nueva Traducción Viviente. Dice, escuchen lo que dice la palabra, que la verdad es muy desafiante para todos. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, vuelvo a repetir, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Oremos. Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra nos anime, nos confronte, nos desafíe, que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer por medio de lo que tú quieres decirnos a cada uno en medio de nuestras circunstancias a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Bien, no sé cuántos han escuchado hablar del estudio de Harvard de 80 años sobre la felicidad, pero Robert Waldinger, que es uno de ese estudio, dice que una de las conclusiones que él saca de este estudio es que para mí entonces una buena vida es tener actividades que tienen significado para mí y hacerlas con personas que me importan y a quienes yo les importo. Y por otro lado, Viktor Frankl, un psiquiatra vienés, sobreviviente de los campos de concentración nazis, que fundó una escuela de psicoterapia que se llama la logoterapia, dice, ahora bien, si somos capaces de encontrar un propósito, el sufrimiento no solo podrá soportarse, sino que se convertirá en todo un desafío. Pero miremos entonces qué nos dice la Biblia de cómo podemos relacionar estas dos cosas de las que hablamos, que nos parecen contradictorias, las pruebas y la felicidad. Hoy vamos a ver cómo la verdadera felicidad se alcanza cuando pedimos sabiduría a Dios para enfrentar las pruebas con la perspectiva adecuada que nos proporciona una fe que no duda de que Dios nos está haciendo perfectos. No sé cuántos pudieron en el momentico que les di tener un recuerdo de una prueba difícil. Nosotros como familia hemos pasado diferentes pruebas y también estamos muy agradecidos con Dios por muchas cosas que nos ha regalado. Hace poco muchos de ustedes conocen mi historia. Yo
Vengo de un papá que sufrió de trastorno afectivo bipolar. Él se suicidó cuando tenía 30 años, yo tenía 4 años y medio. Yo a los 16 años empiezo a sufrir la misma enfermedad psiquiátrica. Y después de toda una historia, después de llegar a los pies de Jesucristo, Él me regala sanidad. De eso hace ya 31 años. Pero hace 3 y medio, 4 años, mi hija empieza a sufrir también de trastorno afectivo bipolar. Y esta ha sido una prueba muy difícil para nosotros. Y esto que les comparto hoy también es un desafío para nosotros como familia. Y es como en medio de la prueba puedo tener esa frase que dice ahí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Realmente es un desafío muy grande. Y por eso vamos a ver 3 cosas para poder tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. La primera, ¿por qué podemos ser felices en medio de las pruebas? Lo segundo, ¿para qué pasamos por pruebas? Y lo tercero, ¿cómo podemos alcanzar esa felicidad en medio de las pruebas? Vamos a ver eso a la luz del texto que acabamos de leer. Entonces, lo primero, ¿por qué podemos ser felices en medio de las pruebas? Porque debemos tener la perspectiva adecuada. Lo primero que el texto nos dice es que la perspectiva adecuada viene de la fe que no duda que todo en nuestra vida nos está llevando a la perfección. ¿Por qué podemos ser felices en medio de las pruebas? Porque debemos considerar, debemos tener la perspectiva adecuada. Lo primero que Santiago nos dice es que debemos tener esa perspectiva en la que nos consideramos a nosotros mismos felices. Y aquí es muy importante entender que no es que esto sea fácil, no es que debemos ignorar la prueba, desechar la prueba, sino que debemos considerarnos a nosotros mismos de cierta manera, que tengamos la perspectiva adecuada. ¿Cuál es esa perspectiva adecuada? Lo primero que vemos es que las pruebas son parte de la vida. Santiago da por sentado que van a venir pruebas. Santiago, si de pronto no saben, Santiago es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, el primero que matan, a él lo llevan y es muerto, también en el libro de los Hechos lo describen, y Santiago le está escribiendo a la iglesia en pleno momento de persecución, en pleno momento en que la iglesia está siendo perseguida. Él da por sentadas las pruebas, para él no es una sorpresa. Santiago da por sentado que vamos a pasar por pruebas. Algo que cada vez entiendo más sobre la Biblia, es que la Biblia no es un libro romántico e idealista sobre la vida. La Biblia es un libro que presenta la realidad de la manera más compleja, detallada y con todos los diferentes aspectos de la vida, con sus paradojas, con sus dificultades, con el sufrimiento, con la muerte. Nuestra fe, el cristianismo, tiene un fundador del cual la Biblia misma dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que si usted está acercándose a Jesús para que le quite el sufrimiento, si usted se está acercando al Dios equivocado. Si usted está obedeciendo a Dios para que le quite el sufrimiento, está obedeciendo a Dios con la motivación equivocada. Dios nos llama a una perspectiva adecuada sobre el sufrimiento, no a escapar de él. Y lo primero que hay que entender para una perspectiva adecuada es que las pruebas y el sufrimiento son inevitables. La pregunta no es si vas a sufrir, la pregunta es cuál es la perspectiva adecuada para enfrentar el sufrimiento. La segunda parte de una perspectiva adecuada es que el sufrimiento tiene un propósito. Víctor Frank dijo, si somos capaces de encontrar un propósito en el sufrimiento, no solo podrá soportarse, sino que se convertirá en todo un desafío. Pero Santiago también nos propone un propósito. Dice que las pruebas nos deben producir muchísimo gozo, sumo gozo, una gran alegría, una gran felicidad. ¿Por qué? Porque dice Santiago que nos deben producir gozo. ¿Qué dice el texto? Exacto, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos sin que nada les falte. Hay un propósito en la prueba. Tened por sumo gozo es entender que la prueba tiene un propósito, y el propósito es hacernos
perfectos. Es un proceso que a través de la paciencia, o sea, a través del tiempo, o sea, es un proceso largo y continuo, no es madurez express, es un proceso que a través de la paciencia nos lleva ¿a qué nos lleva según el texto? A la perfección, a ser completos, a que no nos falte nada. La perfección, la completud, a ser completos e íntegros. Es decir, el propósito que Dios nos da es que seamos íntegros, completos, perfectos. Es decir, puesto en otras palabras, ser como Jesús, ser transformados a su imagen. Miren lo que dice Hebreos 5, 8 al 9 que tiene que ver con esto. Dice, hablando de Jesús, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Si Jesús necesitó sufrimiento para ser perfecto, ¿cuánto más nosotros necesitamos el sufrimiento y las pruebas para ser perfeccionadas? Yo sé que esta no es una verdad ni popular, ni vendedora, no es buen marketing. No parece un buen marketing para invitar a otro a ser cristiano o a obedecer a Dios. Pero Santiago le está escribiendo a una iglesia sufriente que está siendo perseguida por su fe y les dice, considérense muy gozosos, considérense muy dichosos, considérense felices, considérense muy alegres, bueno, dependiendo de la traducción. El caso es que considérense gozosos cuando estén en diversas pruebas. Porque, como les decía ahorita, si usted no ha pasado por pruebas, seguro va a pasar por pruebas. Todos los seres humanos pasamos por pruebas. La respuesta no es cómo dejo de pasar por pruebas, la pregunta no es cómo dejo de pasar por pruebas. La pregunta es cuál es la perspectiva adecuada para pasar por las pruebas. Y la perspectiva adecuada es, estamos siendo formados a la imagen de Jesús. Dios quiere convertirnos en personas igual de amorosas, obedientes, mansas, compasivas, sabias y determinadas como Jesús. Piensa en eso. Dios quiere convertirte en alguien tan amoroso, tan obediente, tan manso, tan compasivo, tan sabio y tan determinado como Jesús. Procesa esa idea. ¿Puede haber un propósito más alto, más sublime? Pablo lo pone de manera muy especial en Filipenses 3:12. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ahora, ¿cómo podemos ver esto de otra manera para entenderlo mejor? Cualquier deportista de alto rendimiento, cualquiera que usted le pregunte, nos puede ayudar a ver esto un poquito mejor. Los entrenamientos duros y sacrificados son las pruebas por las que el deportista tiene que pasar. Él sabe que él puede ver esto como algo de mucho gozo si piensa por qué lo está haciendo. Si recuerda que entrena duro y se esfuerza para estar preparado para competir al más alto nivel. Si un deportista abraza el sufrimiento porque hay un propósito más alto, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a ver las pruebas como algo que nos está formando para ser como Cristo? Porque no hay un llamado más alto que ser como Cristo. Mire lo que dice Pablo en el mismo texto que leí ahorita, pero un poquito antes. Filipenses 3 desde el 8 dice Pablo, está mostrando su hoja de vida, que él era judío, fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él.
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y sigue, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces, aterricemos. Piense en esa prueba que pensó al principio, y si no la ha pensado, piense en ese momento difícil, en esa prueba difícil que usted está enfrentando. La ve como una oportunidad para ser perfecto. ¿Qué puede hacer para tener esa perspectiva? ¿Qué podemos hacer para tener la perspectiva de que en medio de las pruebas Dios nos está formando? Para mí, de manera personal, con este desafío de la enfermedad de Anita, fue entender que tengo que dejarme transformar por ese sufrimiento, y sobre todo a mí me ha ayudado mucho entender que por medio de eso Dios está transformando a Ana Sofía, la está transformando a su imagen, la está invitando a depender más de Él y ver cómo ella está creciendo en eso. Ahora, siendo honesto, me queda difícil considerar esto como algo que me trae mucho gozo, pero lucho en mi mente y oraciones para verlo como algo que trae el bien más alto. ¿Cuál es el bien más alto? Que Anita, que mi esposa, que María Alejandra, nuestra hija menor, y yo seamos más como Jesús. Ese es el desafío que nos presenta aquí Santiago. Y nadie está diciendo que es sencillo. Por eso es consideren con mucho gozo. No es que el gozo llega así de manera automática, es un proceso mental de recordar. Recordemos que la verdadera felicidad se alcanza cuando pedimos sabiduría de Dios para enfrentar las pruebas con la perspectiva adecuada, eso es lo que acabamos de ver, que nos proporciona una fe que no duda de que Dios nos está haciendo perfecto. Entonces, lo primero, ¿por qué podemos ser felices en medio de las pruebas? Porque tenemos la perspectiva adecuada, porque luchamos por la perspectiva adecuada. Ahora, segundo, ¿para qué pasamos por las pruebas? Ya vimos un poco de eso, pero es para ser perfectos, para ser íntegros, para ser como Jesús. Profundicemos un poquito más en eso de ser perfectos. El para qué son las pruebas. Vimos que la perspectiva adecuada es que las pruebas es parte de la vida, las pruebas son parte de la vida y que Él tiene un propósito con esas pruebas, que seamos perfectos. Ahora, ¿para qué son las pruebas? Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte, dice el versículo 4. Así que las pruebas son para que seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. O sea, es una promesa gigante para sin que nos falte nada. La clave aquí es que Dios no quiere cambiar nuestras circunstancias. Como ya vimos, Él nos quiere hacer como su Hijo. Las pruebas son para que seamos un tipo de persona, que tengamos un cierto carácter, para que seamos transformados a la imagen de su Hijo, para que no nos falte nada, para que seamos el tipo de persona que puede enfrentar la vida y sus pruebas con todas sus complejidades. Algo que últimamente recordaba leyendo el libro de Hechos es que uno lo lee y se sorprende porque en medio de la persecución que uno lee en el libro de Hechos, la oración de la iglesia no es principalmente acerca de Dios, quita estas circunstancias difíciles. La oración de la iglesia en el libro de Hechos es: fortalécenos para aprender a sufrir como Cristo. Miren lo que dice Hechos 4:29. Dice: y ahora, oh Señor, en medio de la persecución de que Pedro y Juan los acaban de meter a la cárcel, se reúnen a orar y la oración dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Piden valor para enfrentar las circunstancias difíciles. Hechos 5:41. Los apóstoles salieron del concilio
del Concilio Supremo con alegría, miren, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Las circunstancias difíciles o las pruebas son las maneras en que Dios nos forma para ser el tipo de persona que se parece a Jesús, que es perfecto, que no le falta nada, que tiene el tipo de carácter que ve la prueba como una oportunidad de crecer y ser parecido a su maestro, que no ve la prueba como una interrupción de la vida, sino como algo que es parte de la vida, que es parte de la cotidianidad y que ve la prueba como una oportunidad para confiar en Dios. La prueba no es una interrupción, no es solamente algo que es natural a todo el ser humano, sino que el que es como Jesús, el que está creciendo a la imagen de Jesús, ve la prueba como una oportunidad para aprender a confiar en Dios. Para el deportista olímpico, todo su entrenamiento, todo su sufrimiento es para ser más fuerte, para desarrollarse y ser el tipo de deportista que puede ir a la competencia. Con Anita ha habido todo un proceso, pero hubo un momento muy significativo para mí, una vez escuchando un sermón sobre Abraham. ¿Se acuerdan la prueba de Abraham? Que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y escuchando esa historia, Dios me hizo, porque Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y Isaac es el hijo que Dios le prometió a Abraham, es el hijo de la promesa. Y esa es la gran prueba de fe para Abraham. Y los que me conocen un poco y los que no me conocen mucho, pero cuando yo hablo de lo que Jesucristo ha significado en mi vida, mucho tiene que ver con el propósito y significado que le dio a mi vida, pero también tiene que ver con la sanidad. Y he hablado de la sanidad que Dios dio a mi vida en repetidas ocasiones. Y cuando mi hija empieza a sufrir de la misma enfermedad, para mí fue como muy difícil de entender, porque de alguna manera yo decía, bueno, si Dios me sanó, pues de aquí para adelante todos somos sanos, todos mis hijos, toda mi descendencia, etc. Pero lo que Dios me mostró en medio de este sermón Él me dijo, no, es que te estoy pidiendo tu hijo de la promesa. O sea, eso que para ti ha sido tan valioso, eso que yo te di, porque la sanidad yo te la di, tú me la tienes que entregar en Ana Sofía. Y eso, recuerdo llorando en medio de ese sermón, diciéndole, bueno, Señor, te entrego esto, tú amas a mi hija más que yo, y bueno, finalmente tienes un propósito con ella, formarla a tu imagen, y tienes un propósito conmigo, quieres que yo confíe más en ti, que podamos pasar por las pruebas. Así que, ¿para qué pasamos por las pruebas? Para ser perfectos, para ser a la imagen de Jesús. Entonces, repasando, ¿por qué podemos ser felices en medio de las pruebas? A ver si pusieron cuidado. Primera pregunta, ¿por qué podemos ser felices? Porque tenemos la perspectiva adecuada. Eso, muy bien. ¿Y para qué pasamos por las pruebas? Para ser perfectos, para ser como Jesús. Muy bien. Finalmente, ¿cómo podemos tener esa actitud, esa felicidad en medio de las pruebas? Y allí viene lo que sigue, pidiendo sabiduría con la fe adecuada. ¿Cómo logramos ese desafío de tener la perspectiva adecuada y de entender que estamos siendo perfeccionados? Dice que pidiéndole a Dios sabiduría, necesitamos de la sabiduría de Dios para ser perfectos, para poder responder con la perspectiva adecuada, para tomar decisiones adecuadas en medio de las pruebas. Y esa sabiduría viene de una fe adecuada. No es solamente saber tomar buenas decisiones, es tomar decisiones confiando en Dios, es tomar decisiones recordando que nos está haciendo perfectos y por lo tanto que Él es bueno. Ser de doble ánimo es dudar de la bondad de Dios, de su propósito perfecto, de que Él quiere lo mejor para nosotros.
¿Y qué es lo mejor para nosotros según el texto que acabamos de ver? Ser perfeccionados, ser a la imagen de Cristo. Cuando tenemos eso como nuestro bien más alto, ser transformados en su imagen, ser como Jesús, vemos que hay dos verdades en la misma moneda. Dios es bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es ser perfectos, ser como Jesús. Dios es bueno y Dios nos quiere perfeccionar. Y si nos quiere perfeccionar, va a usar las pruebas. Dios no nos promete una vida libre de pruebas. O sea, busquen en la Biblia una promesa de que no va a haber pruebas y no la van a encontrar. Dios no nos promete una vida libre. Él nos promete que si confiamos en Él, Él va a usar aún nuestras circunstancias más difíciles para transformarnos a la imagen de su Hijo. Ahora, algo muy importante, la perfección no es un requisito para ser amado por Dios ni para ser hijo. La perfección es el propósito por el cual Dios nos llamó y nos adoptó como hijos. Más adelante en el mismo texto, en el capítulo 1, dice el versículo 18, Él, hablando de Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. La gran verdad que tenemos que recordar es que Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos para ser perfectos porque nos ama, porque es bueno, porque Dios ya lo dio todo por nosotros. Él nos ve como su más valiosa posesión. Nuestra fe, como dice Santiago, no debe dudar como las olas del mar, porque debemos descansar en la bondad y el amor de Dios. Debemos considerarnos felices porque por su gran amor y bondad nos está transformando a la imagen de su propio Hijo, aún por medio de las dificultades más difíciles. El deportista olímpico que entrena con más tranquilidad y confianza es aquel que confía en su entrenador. Sabe que su entrenador es sabio, que sabe del tema, que es bueno, que sabe lo que hace. Y ese deportista le hace caso al entrenador, así el entrenador lo ponga a entrenar muy duro, confiando en que ese entrenamiento lo está preparando para la competencia. Si ese deportista empieza a dudar de la bondad, de la sapiencia, de la sabiduría, del conocimiento del entrenador, ¿cómo entrena entonces el deportista? Dudando, con desconfianza. Entrena, en términos del texto, sin sabiduría. Ha perdido la sabiduría que viene de confiar en su entrenador. Nos ha tocado caminar confiando, a nosotros como familia nos ha tocado caminar confiando en la bondad de Dios, aún en medio de esta prueba. Porque sabemos que Él es bueno, y sabemos que Él es bueno, como familia sabemos que Él es bueno, primero por la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, porque murió allí mostrando su amor, pero también por lo que ha hecho en nuestra historia como familia. Mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijas es un reflejo claro de la bondad de Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles y aún en medio de que estamos enfrentando este desafío que gracias a Dios Anita está mucho mejor, está mucho más estable, pero tenemos que seguir confiando y dependiendo, recordando todos los días que Dios es bueno, pidiéndole a Dios sabiduría para recordar que Él es bueno, para tomar decisiones sabiendo que Dios es bueno. Así que la verdadera felicidad se alcanza cuando pedimos sabiduría a Dios para enfrentar las pruebas con la perspectiva adecuada que nos proporciona una fe que no duda de que Dios nos está haciendo perfectos. Entonces, ¿por qué podemos ser felices
en medio de las pruebas. ¿Por qué podemos ser felices en medio de las pruebas? Porque tenemos la perspectiva adecuada. ¿Cuál es la perspectiva adecuada? Que Dios es bueno, que hay un propósito, que nos quiere transformar en la imagen de su Hijo. ¿Para qué pasamos por las pruebas? Para ser perfeccionados, para ser hechos a la imagen de Jesús. ¿Y cómo podemos alcanzar esa felicidad en medio de las pruebas? Pidiendo sabiduría con una fe que no duda, con una fe adecuada. Oremos. Señor, escuchamos tu palabra y nos sentimos tan desafiados. Tengan por sumo gozo cuando estemos en diferentes pruebas. Y yo sé, Señor, que todos enfrentamos muchas pruebas. Estamos orando por muchos amigos de la iglesia, por José, por tantos que están pasando por pruebas. Y cada uno de nosotros está viviendo en diferentes pruebas. Qué difícil es ver estas pruebas como una oportunidad para considerarnos felices, para considerarnos gozosos, para considerarnos alegres. Pero ayúdanos, Señor, a recordar que tienes un propósito con las pruebas, que nos quieres transformar a la imagen de tu Hijo y que debemos recordar siempre que nuestra confianza debe estar en tu bondad, que nunca debemos dudar de tu bondad, aún en medio de las cosas tan difíciles que podemos vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder con fe, con confianza, en medio de cada una de esas pruebas que cada uno de nosotros tiene, que podamos recordar siempre que no hay mayor gozo que ser transformados a la imagen de tu Hijo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.